¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias, nuestra primera edición. Soy José David Pérez, es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Llegada de nueva onda tropical activa alertas verdes y amarillas en distintas zonas del país. Fiscalía no cumplió requisitos procesales para dictar medidas cautelares contra Celimo Guido. Gobierno y Asamblea convocan para este viernes a la primera sesión de diálogo multisectorial. Bolivianos protestan en rechazo al presidente electo Luis Arce. Iniciamos con información. El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José aclaró este miércoles que no se acogieron las medidas cautelares contra Celimo Guido y 2 personas más, ya que los argumentos de la Fiscalía no cumplieron los requisitos procesales. La Fiscalía había solicitado 5 medidas cautelares contra estas personas, a quienes se les investiga por los presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de vía. Pasada las 7 de la noche de este martes, Celimo Guido, una mujer de apellido López y un hombre de apellido Villalobos salieron del juzgado penal del Primer Circuito Judicial de San José. Tras 9 horas de audiencia, el juez rechazó las medidas solicitadas por la Fiscalía para los 3 representantes del Movimiento Rescate Nacional. Esto ha sido algo de justicia, es algo realmente impresionante, pues todo un poco de gente encima tratando de desvirtuar el Movimiento Rescate Nacional. Hemos salido bien librados, seguirán apelando, seguiremos peleando, pero al día de hoy, después de haber pedido 5 medidas cautelares a la Fiscalía, un juez competente no nos puso ninguna medida cautelar. Estamos contentos, seguimos luchando en paz como lo hemos hecho. A ellos los investigan por los presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de vía, y por eso el Ministerio Público había solicitado 5 medidas cautelares: prohibición de concurrir o participar en reuniones tendientes a continuar con los delitos investigados, prohibición de visitar cualquier punto de obstrucción de la vía pública, punto de encuentro ciudadano o bloqueo, prohibición de comunicarse con personas que inciten a los bloqueos o alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos, prohibición de comunicarse con los demás imputados en su condición de líderes del Movimiento Rescate Nacional, cuando dicha comunicación tenga como objetivo en instigar la ejecución de bloqueos o coordinar su puesta en práctica, prohibición de expresar apoyo a la obstrucción de las vías públicas o puntos de encuentro ciudadano, instigar o promover su ejecución, así como la prohibición de expresar que se ha asumido la representación del pueblo. De acuerdo con el Juzgado Penal de San José, la Fiscalía alegó 2 peligros procesales: el peligro de continuidad delictiva, bajo argumentos del llamamiento de los investigados a continuar con los hechos a pesar de la indagatoria, y el peligro para la víctima, aludiendo a que se investigan hechos que afectan a la colectividad de ciudadanos. Para el Juzgado Penal sí se acreditó el indicio de probabilidad, pero se rechazó la existencia de los 2 peligros procesales. Primero, porque la continuidad delictiva se da para una persona con antecedentes penales y que la persona continúe cometiendo el delito, y segundo, por decir que las víctimas somos todos. Eso no cumple con el requisito procesal si no se concreta quién o quiénes reciben dichas amenazas. Fue la solicitud que hizo, por supuesto se tenía que por parte de nosotros hacer la respectiva argumentación y fueron rechazadas totalmente. Los representados, tanto el señor Celimo Guido como doña Cinia López, el juez consideró que las medidas cautelares que se estaban solicitando no eran medidas necesarias por ahora. La Fiscalía tramita 5 denuncias agrupadas en una causa en contra de Celimo Guido y otras 7 personas. La Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde y amarilla por fuertes lluvias y la llegada de una onda tropical. De acuerdo con información del Instituto Meteorológico Nacional, la zona de convergencia intertropical se mantiene muy activa, posicionada sobre Costa Rica, favoreciendo la presencia de nubosidad y lluvias en gran parte del país. Según el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, la onda tropical número 47 se encuentra en Panamá y se espera que arribe esta noche al territorio nacional.
Por otro lado, el jerarca explicó que ingresamos en un periodo donde las oscilaciones atmosféricas se muestran acopladas de modo divergente, lo que favorece el tener la zona de convergencia intertropical más desarrollada. Dicha actividad atmosférica nos podría presentar algunos temporales en las próximas 2 semanas. Los comités municipales de emergencia están activados, haciendo revisión de protocolos y procedimientos, algunos dando seguimiento a los eventos que se presentaron el día de ayer y expectantes por las incidencias que podríamos tener producto de las lluvias no solo del día de hoy en horas de la tarde, sino durante los próximos días sobre el territorio nacional. Dadas las condiciones climáticas, Pérez dijo que ampliaron los estados de alerta vigentes, quedando de la siguiente manera: la alerta naranja en el cantón de Buenos Aires y también en el cantón de Golfito, la alerta amarilla en el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur, salvo los cantones de Buenos Aires y Golfito. Y por último, la alerta verde, que estaría en el Pacífico Norte, zona norte y Caribe del país. Dada esta situación climatológica, el Instituto Meteorológico Nacional le recomienda a la población que habita en las zonas de riesgo mantenerse informada y acatar los mensajes que difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal. Asimismo, extremar las precauciones en las partes montañosas. A los conductores tener precaución en las carreteras por las condiciones de lluvias y neblina. También a la población estar atenta por posibles tormentas eléctricas y mantener las medidas de distanciamiento y restricciones emitidas por el Ministerio de Salud. 555.000 personas de la zona este de la capital sufrieron afectación en el servicio de agua potable. La suspensión también afectó a Cartago y Paraíso. La sustitución de una válvula en la tubería de aducción de Orosí y Tres Ríos y la reparación de una fuga en Curridabat afectó a unas 555.000 personas que habitan en los cantones de San José, Desamparados, Montes de Oca, Goicochea y La Unión. Además, en el AIA indican que la suspensión también afectó a Cartago y Paraíso. La instalación de esta válvula es de suma importancia, ya que nos permitirá tener un mayor control sobre la apertura y cierre de esta tubería. El segundo trabajo será la reparación de una fuga en una válvula de aire en la tubería entre la planta potabilizadora de Tres Ríos y los tanques de Curridabat. Ambos trabajos se realizarán sobre las tuberías de 900 milímetros, que son el mayor diámetro del acueducto metropolitano. Y al ser el sistema de Orosí la principal fuente de abastecimiento, la afectación ascenderá a poco más de 555.000 personas. Según la entidad, el servicio debía restablecerse paulatinamente en los sectores afectados después de las 6 de la tarde de este miércoles. Sin embargo, eso dependerá de la zona. Inclusive, en la entidad mencionan que podría ser que algunos sectores continúen con baja presión hasta este jueves 22 de octubre, mientras se restablece toda la normalidad. Es decir, que si usted está sin agua en este momento, puede deberse a los trabajos realizados por la institución. La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña solicita el escaneo del 100% de los contenedores de fruta fresca para evitar que salgan de país contaminadas con droga, lo cual deteriora la imagen del producto nacional. De acuerdo con la Policía de Control de Drogas, los decomisos de droga en contenedores aumentó este año 3 veces más de lo decomisado en todo el 2019. Los recientes hallazgos de productos de exportación que son contaminados con droga para que llegue a Estados Unidos o a Europa tiene muy preocupados a los exportadores. Entre el 1 de enero y este 21 de octubre, la Policía de Control de Drogas decomisó 12.593 paquetes de cocaína ocultos en contenedores, lo cual representa 12 toneladas de droga. La mayoría de estos casos se dieron en contenedores con productos agrícolas de exportación que son contaminados con la droga, en algún punto del tránsito hasta llegar al puerto. Por esa razón, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña pidió al Ministerio de Hacienda y de Seguridad Pública el escaneo del 100% de los contenedores cargados con piña fresca o de industria, independientemente del puerto de destino y con la finalidad de evitar que dichas exportaciones sean utilizadas para el trasiego de la droga. Nosotros nos hemos acercado mucho a los señores de APM
hemos conversado con ellos sobre la posibilidad de mejorar la tarifa original que tienen ellos publicada, de tal forma que se nos permita a nosotros ver la posibilidad de que se pueda escanear la totalidad de la piña fresca y de industria que se exporta tanto al mercado de los Estados Unidos y mercado europeo. Según Chávez, el equipo en Moín tiene capacidad para escanear entre 3.500 o 4.000 contenedores a la semana, por lo que sería importante analizar la posibilidad de escanear las exportaciones de otros productos como banano, chayote, raíces y tubérculos, o bien las importaciones que ingresan al país por esa terminal. 3 de los más recientes decomisos de la PCD iban hacia Rotterdam en Holanda y fueron descubiertos en la terminal portuaria de APM Terminals en Limón. El 14 de febrero la PCD encontró 5.048 paquetes que iban ocultos en un contenedor. El 22 de mayo 1.250 paquetes de droga iban ocultos en un cargamento legal de jugo de piña de exportación. Por último, el pasado 21 de agosto 918 paquetes de cocaína iban ocultos en cargamentos de piña. Recientemente Estados Unidos clasificó a Costa Rica como uno de los países latinoamericanos con mayor comercialización de droga. Esto no solo enciende las alertas en ese mercado tan importante, sino en otros socios comerciales que podrían aumentar aún más los controles para nuestros productos. Es importante aplicar medidas para reducir estos incidentes. Por ejemplo, concretar la iniciativa que promovemos desde Cadexco para conseguir el escaneo voluntario de los contenedores a una tarifa menor, así como acelerar el proyecto llamado CINI, Sistema de Inspección No Intrusiva, liderado por la Dirección General de Aduanas, para que así los escaneos sean aplicados íntegramente en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. En 2019, la PCD decomisó 4 toneladas de cocaína en contenedores. Los problemas de desempleo que enfrenta el país en estos momentos agudizan la pobreza. Muchos de los más afectados han sido personas con empleos no calificados. Según datos del INEC, 83.000 hogares más se hicieron pobres en comparación al año anterior. La pobreza en Costa Rica llegó, según el INEC, al 26,2%, la cifra más alta desde los últimos 28 años. Es decir, 419.000 hogares viven en esta condición. Hoy no le vamos a mostrar datos ni números, sino la realidad que viven algunas de estas familias. Pues ahorita estos 6-7 meses que ya va con lo de la pandemia, más que todo es con la ayuda que nos ha dado la escuela. Ellas, las dos están matriculadas, entonces gracias a Dios son 2 diarios, entonces con eso hemos podido sustentar un poco más que todo lo de la comida. Doña Eileen es vecina de Sabana Redonda de Poás, es jefa de hogar, madre de 2 niñas y se encuentra en periodo de embarazo. Debido a la pandemia, perdió su trabajo. Aquí es donde viven, un lugar muy humilde, pero que fue prestado para que ella y su familia por lo menos tengan un techo donde vivir. El lugar es tan pequeño que incluso en un mismo cuarto ubicaron la cocina. El presupuesto de esta familia actualmente depende de la beca de 18.000 colones de FONAVE que recibe por mes la hija de 10 años. Y con eso pagan el agua y la electricidad, mientras que para comer dependen de los paquetes de alimentos que entrega el Ministerio de Educación Pública. Pero la verdad es que es bastante angustioso esta situación así, porque a veces uno no sabe si vamos a poder o no. Y pues yo sé que también la situación del país está muy mal. Ahora nos vamos hasta Dulce Nombre de Alajuela. Ahí vive don Marcos Solera. Inicialmente me dijeron que no, que con la poquita pensión que yo recibía, que con eso podía mantenerme. Leí la situación de la casa y me dijeron que no, que ellos no podían ayudar en eso. Él es un adulto mayor de 66 años, quien vive solo, es diabético y tiene un desgaste en su cadera. Su casa prácticamente se cae a pedazos. Por las noches, el frío traspasa las latas y madera, y en tiempo de invierno es inevitable que el agua llegue cerca de su cama. Él depende de una pensión básica que recibe cada mes y la debe distribuir entre alimentación, medicamentos y pago de servicios, como el de la electricidad que logró obtener hace algunos meses. Ahí está la señal, vea, los chorros de agua. Si hubiera venido así media hora, eso está inundado. Eso está inundado de agua, ya que ahí está el pozo de agua. Esto es inundación. Hace un poquito vino un muchacho y
como aquí no se puede subir nadie, pues siempre se arriesgó y me puso unas latillas de zinc ahí, puestas encima del otro zinc viejo. Así como estos dos casos, en el país se registran 419.783 hogares pobres, 83.888 más que el año anterior. Así lo evidenció la encuesta nacional de hogares del INEC. La pobreza extrema es de 7% en Costa Rica, lo que equivale a 112.987 familias en esta condición, y en el último año incrementó a 19.445 hogares. Si lo vemos por personas, la pobreza extrema llega a 8,5%, es decir, 435.091 ciudadanos. Para el 2019, se consideró que una persona era pobre en zona urbana cuando recibe 112.317 colones mensuales o menos, y se considera en pobreza extrema cuando los ingresos son de 50.618 colones. Por otro lado, si una persona vive en zona rural y tiene ingresos de 86.353 colones o menos, se considera en pobreza, mientras que si su presupuesto no sobrepasa los 42.117 colones, es pobreza extrema. Sin duda alguna, el desempleo ha sido un factor predominante en el incremento de la pobreza en el país. Las estadísticas del INEC sobre empleo para el trimestre junio, julio y agosto de este año señalan que la tasa de desempleo llega a los 23,2%. Eso equivale a 544,000 personas desempleadas, 264,000 más respecto al año anterior. Muchas de ellas, la gran mayoría, no tiene su primaria concluida o su secundaria concluida, y aún teniéndola concluida no tiene preparación técnica u universitaria que le permita acceder a trabajos calificados. Quiere decir que gran parte de los problemas de desempleo que el país ha estado teniendo recientemente es de población que tenía trabajos no calificados, mucha de ella desempeñando labores antes de la crisis en actividades informales. Según datos de Limas, en lo que llevamos del año se han beneficiado 201.475 familias en pobreza y pobreza extrema, de los 419.000 hogares que viven en esta condición. En la línea de pobreza no extrema se han atendido a 135.592 familias. Hacemos una pausa en 24 horas en Noticias, ya regresamos con más información. Recuerde que puede seguirnos también a través de Facebook, en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINAPNoticias. Ya volvemos. Gobierno y Asamblea convocan para este viernes a la primera sesión de diálogo multisectorial. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? ¿Cuáles son tus partes privadas? Son las partes que cubre tu ropa interior y nadie nunca debe tocarlas. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Un equipo de Costa Rica Noticias visitó la urbanización Valladolid, ubicada en Desamparados, donde se pudo constatar la gran grieta en la calle y el daño provocado a las viviendas debido a un deslizamiento. Vecinos de la zona han tenido que abandonar el lugar y están a la espera de una respuesta por parte de la Comisión Nacional de Emergencias.
En la urbanización Valladolid, en Desamparados, están viviendo una situación bastante complicada, ya que algunas de las viviendas se encuentran en riesgo de un deslizamiento, el cual se produce por la grieta de una calle, lo que pone en peligro la vida de cientos de familias que viven en este lugar. Conversamos con parte del comité de la urbanización, los cuales han manifestado un gran grado de preocupación en este caso. Don Sidney, muchísimas gracias por atendernos y cuéntenos un poco el antecedente, qué es lo que ha pasado, por qué la grieta está tan grande, y también sabemos que muchas familias están preocupadas porque tendrían que desalojar sus casas, posiblemente no tengan dónde ir, y es una situación que está quejando ahorita a la comunidad. Sí, hola a los televidentes. Esto es un problema que se ha originado desde octubre del 2017. A partir de un deslizamiento grande que hubo aquí, el comité trató de ver si podía darse de nuevo otro tipo de deslizamiento, y para eso nosotros recurrimos a los estudios de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. Ellos pronosticaron que esto que ustedes van a estar viendo posiblemente se iba a dar, pero lastimosamente acciones que tuvieron que haber realizado la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Desamparados desde el 2017 podía haber evitado lo que estamos lastimosamente los vecinos viviendo en este momento. ¿Hace cuánto tal vez ustedes no reciben por parte de la municipalidad o del ente encargado que se venga a arreglar la calle, que se fiscalice que todo está bien? Sí, digamos, podríamos partir desde octubre del 2017 hasta inicios de este año. Ya cuando ya las grietas, como la están viendo ahorita los televidentes, es muy notoria, es donde ya reaccionan la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Desamparados. Don Sidney, de momento las familias que viven en las casas de habitación, cuya grieta prácticamente está encima de ellas, ¿qué ha pasado con estas familias? ¿En este momento dónde están o se mantienen en sus casas? Sí, claro, resulta que ya el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias catalogó algunas casas en zona roja y zona naranja. Las que están en zona roja, que son 18 viviendas, ya esas familias ya desalojaron. Algunas están ya alquilando, otras todavía están donde familiares, pero ahora precisamente hoy recibimos una visita del geólogo y de la Municipalidad de Desamparados porque están ya valorando que algunas naranjas ya tienen que pasar a rojas. De hecho, aquí observamos en tomas de nuestro compañero cómo esta vivienda especialmente es una de las más afectadas, ¿verdad? Se puede observar las paredes, se puede observar el piso, cómo está levantado, don Sidney, y también la vivienda que tienen a la par. Ahora, ¿de qué manera se pone a pensar uno, verdad? ¿De qué manera indemnizar también a estas familias que podrían perder sus hogares, verdad? De manera imprevista. Sí, claro, sabemos que esto va a ser un proceso, ¿verdad? Que apenas estamos empezando, donde ahorita, digamos, el IMAS nos está ayudando a los afectados en la parte de lo del alquiler. Pero nosotros sabemos que el objetivo es la reubicación de estas familias porque todas, digamos, ya habían cancelado sus préstamos con la Mutual Alajuela y el Banco Popular. Ya algunas familias, la mayoría, ya no están en edades para tener un nuevo préstamo. Entonces es ahí donde pedimos condiciones también a la hora de la reubicación. ¿Qué respuesta han recibido de estas condiciones que ustedes han pedido? ¿Hay luz verde? ¿Existe algo positivo entre todo esto? Vieras que ahorita están en un proceso el Comité Municipal y la Comisión Nacional de Emergencias con respecto al plan de inversión. Ahorita lo que estamos solicitando a ellos es que principalmente a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias y a Alex Solís que por favor aprueben el plan de inversión porque necesitamos que ya hagan las tomografías que ellos nos dijeron en ambas calles donde se ven las grietas para que realicen acciones necesarias y urgentes. ¿Un aproximado de cuántas familias son las que están, o personas, si lo podemos decir así, don Sidney, están en peligro? Sí, de viviendas ahorita habrían 31 personas, andan más de 80, pero precisamente a partir de esos estudios que tiene que hacer la Comisión Nacional de Emergencias, posiblemente hasta podría aumentar esa cifra. Entiendo.
¿Se ha visto a alguien, no sé si hospitalizado, verdad? O que le haya pasado algo a raíz de esta situación. Digo hospitalizado en el sentido que alguien al ver su casa, lo que está pasando, de pronto le surgiera algún problema de salud. Bueno, esa parte de salud, si hablamos salud mental, sí. O sea, hemos visto cómo los vecinos y vecinas han sido muy afectadas porque no pueden dormir, pasan las madrugadas desveladas, a pesar de que ya la mayoría desalojamos, pero las que quedan, al ver al frente las grietas y todo, eso les afecta totalmente. También escuchan sonidos. Y cuando hay lluvia, ni qué hablar, ¿verdad? Hay una gran preocupación porque sienten que en cualquier momento esto se va. ¿Cuándo les van a dar una respuesta al respecto de todo esto? ¿Les han dicho, bueno, vamos a tener un tiempo límite o denos paciencia? No sé si de pronto por la justificación de lo que vive el país, ¿verdad? A raíz de la pandemia les han manifestado faltante de dinero, que no hay dinero para atender esto. Claro, o sea, somos conscientes de que una de las cosas que siempre nos dicen es eso, ¿verdad? De lo que estamos viviendo todo el país, de la pandemia, pero digamos, de una fecha concreta no. Siempre nos dicen, bueno, se está realizando los procedimientos necesarios, ¿verdad? Digamos, por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo que sí queremos es tal vez que así como hay instituciones como el IMAS, MIVA, Bambi, que sí nos están ayudando, sí están llevándonos de la mano en este proceso, pero también solicitarle a la Comisión Nacional de Emergencias que por favor agilice más la situación de la reubicación de las familias de Urbanización Valladolid. Muchísimas gracias, don Sidney. Gracias también a nuestro compañero Sergio que se ha encargado de las tomas. Y bueno, como bien vieron ustedes, hay una situación que está quejando a esta urbanización. Muchas casas, muchas familias en este momento corriendo riesgos, muchas personas que podrían perder su patrimonio y a la espera de una pronta respuesta por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Según detalle en cámaras de Sergio y en la parte periodística Andrea Zamora, regresamos con ustedes. El Gobierno de la República y el Poder Legislativo convocan a este viernes la primera sesión de trabajo para un diálogo multisectorial. Se han citado alrededor de 70 organizaciones de 9 sectores. El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el presidente del Poder Legislativo, Eduardo Christian Smith, han llamado para este viernes a una primera sesión de trabajo para un diálogo multisectorial, con sede en el edificio central del Tribunal Supremo de Elecciones. Se ha convocado cerca de 70 organizaciones de 9 sectores. Ambos presidentes de los supremos poderes indican que el objetivo del encuentro es replantear y echar a andar en conjunto los mecanismos que guiarán la presentación y análisis de propuestas sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Efectivamente, en el marco de la tradición costarricense de diálogo para solventar los grandes problemas nacionales, el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa están invitando a representantes de cerca de 70 organizaciones de 9 diferentes sectores para una sesión de trabajo sobre crecimiento económico, generación de empleo y sostenibilidad de las finanzas públicas. La participación en el espacio debe ser paritaria. Además, se debe asignar una persona titular y otra suplente, en caso de ausencia o enfermedad del titular. Se cerrará la confirmación de la participación el jueves 22 de octubre a medianoche. Un grupo amplio de mujeres con gran influencia en diferentes sectores del país realizaron una carta abierta, donde claman por una democracia más participativa y exigen la representación de cada grupo, donde el 50% de las representantes sean mujeres. La construcción con perspectiva de género facilita las habilidades de escucha y de negociación, las capacidades de diálogo, empatía y actitudes no violentas que aportará la participación de mujeres, facilitará a las partes llegar a acuerdos, permitirá transversalizar la perspectiva de género, facilitará espacios de negociación sin desigualdades de poder y favorecerá soluciones que no excluyan o perjudiquen grupos sociales y que sean respetuosos de los derechos humanos. Es lo que da como argumento el documento para dicha solicitud. Iniciamos con información en el ámbito deportivo. Los presidentes de distintas federaciones deportivas alzan la voz sobre el grave problema que sería el recorte de 4.000 millones de colones para el deporte en el 2021.
Ante lo que pareciera una realidad en el recorte presupuestario para el deporte del próximo año de aproximadamente 4.000 millones de colones, los presidentes de diferentes federaciones deportivas aseguran que, si bien es cierto, entienden la situación económica que atraviesa el país y el mundo por el tema de la pandemia, tener un recorte de este nivel prácticamente pondría en cuidados intensivos al deporte costarricense. El recorte presupuestario nos pone también de frente a tal vez la cancelación de los Juegos Nacionales 2021. Eso significa que un impacto fuertísimo inclusive a los comités cantonales, a las federaciones, al deporte formativo y a la generación de nuevos valores. Definitivamente eso es muy duro. Las federaciones también sentirían un impacto en la parte de la masificación y en el crecimiento, y eso golpearía a todo este tipo de población que está iniciando sus primeros pasos en el deporte. Si bien es cierto, todo parece indicar, y así lo veo yo, si ese recorte presupuestario nos estaría poniendo casi en cuidados intensivos al deporte nacional, por no decir que casi muertos. Otros presidentes afirman que esta iniciativa por parte de la Asamblea Legislativa simplemente destruiría todos los procesos que se tienen en un año tan importante, donde se tendrá participación a nivel de Juegos Olímpicos y además inicia un ciclo con los Juegos Centroamericanos, y el tema de Juegos Deportivos Nacionales también corre riesgo. No se puede concebir que se quiera afectar tan drásticamente a una de las actividades más importantes para el individuo y la sociedad costarricense, ya de por sí muy abandonadas de parte de los gobiernos. Se debe mantener el presupuesto que presentó el ICODER ante la Asamblea Legislativa, ante el Ministerio de Hacienda, como corresponde, para que se le dé sostenibilidad a las actividades y programas del ICODER, federaciones y Comité Olímpico Nacional. Asimismo, es muy importante para el mantenimiento y creación de espacios físicos para la práctica deportiva, la recreación y la actividad física. Pretender quitar del presupuesto, donde está incluido Juegos Nacionales, las federaciones y otros programas, me parece que no hay mucho pensamiento, no hay mucho asesoramiento, ¿verdad? Me parece que es lo más fácil. Hay que trabajar, o sea, pero de un solo plumazo, quitarle a todos nosotros que estamos trabajando ad honorem para masificar los deportes, no solo el de uno, sino el de todos. O sea, me parece que sencillamente es una locura, ¿verdad? El recorte presupuestario por parte del gobierno de la República de 4.000 millones de colones, tanto para el ICODER como para las federaciones, podría tener un impacto muchísimo mayor luego de la pandemia, y para el 2021 prácticamente bloquear muchos de los eventos que se tenían planificados para realizarse en cada uno de los deportes. Los futbolistas deben anunciar al ICODER si han sufrido COVID-19, esto por motivo de la pandemia. La Comisión de Doping del ICODER manifiesta que algunos medicamentos para tratar la enfermedad podrían ser sustancias que no estén permitidas. Con la apertura de las canchas y complejos para la práctica del fútbol 5 en la modalidad de mete-gol por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Deportes, los propietarios de estos complejos deportivos y de entretenimiento aseguran que es una ventana para poder retomar los detalles y además el negocio con el que operaban antes de la pandemia. Sin embargo, no es algo que esperaban, ya que necesitan más la apertura de la modalidad normal y tradicional para poder solventar sus deudas. Para nosotros en realidad en este momento es una luz al final del túnel. Son 7 meses de tener nuestros negocios totalmente cerrados, negocios que se han estado deteriorando. La situación económica de muchos de nosotros es crítica y en realidad sí es una luz al final del túnel. Tal vez no era lo que esperábamos, tal vez esperábamos que ya nos dieran la oportunidad de volver normalmente, pero sí, en realidad esto sí nos va a ayudar por lo menos a respirar un poquito y a comenzar a honrar las deudas que cada uno de nosotros como empresarios tenemos.
Otro de los aspectos importantes que mencionan es la afluencia de público, ya que han sido conscientes de que muchos de sus clientes lo que quieren es ir a jugar la tradicional mejenga en cada uno de sus escenarios y no esta modalidad del metegol, un aspecto que podría perjudicarlos porque el volumen de personas que visitarían estos lugares es muchísimo menor y además es importante que el mantenimiento se dé por las condiciones de la pandemia. A partir del 1 de noviembre, los complejos y canchas de fútbol 5 podrán tener esta apertura. Sin embargo, tendrán que hacer modificaciones en sus canchas, pintarlas para la modalidad del metegol y además ajustar los protocolos de ingreso y limpieza, así como la desinfección de cada uno de sus lugares, algo que luego de 7 meses sin ingresos de absolutamente ningún tipo podría ser complicado en el plano económico para los empresarios. Vamos con información en el ámbito internacional. Cientos de bolivianos se manifestaron el martes en Cochabamba y Santa Cruz en rechazo a la elección de Luis Arce como presidente del país. ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! Protestas en Bolivia contra la elección del izquierdista Luis Arce como presidente del país. En Cochabamba, varias decenas de personas se concentraron frente a la sede del Tribunal Electoral. Me ha parecido algo muy extraño que de la nada el MAS tenga de nuevo tanto apoyo, siendo que hace un tiempo toda la gente estaba en contra, todos hemos estado aquí, hemos ganado la lucha de los 21 días. Entre octubre y noviembre de 2019, masivas movilizaciones en varias ciudades de Bolivia exigieron la renuncia de Evo Morales, quien finalmente dimitió y está refugiado en Argentina. El miedo al movimiento al socialismo lo hemos perdido en octubre. A Evo Morales le decimos, todos los ciudadanos, quiere volver a Bolivia, que vuelva, pero va a volver a Chonchocoro, donde pertenece. Porque el daño que le ha hecho a Bolivia, el daño que le ha hecho a nuestra libertad, el daño que le ha hecho a nuestra democracia no se perdona. La victoria de Arce por mayoría absoluta en primera vuelta tomó por sorpresa a los bolivianos, luego de sondeos que pronosticaban un balotaje contra el expresidente centrista Carlos Mesa. Con más del 88% de las actas escrutadas, el exministro de Economía conseguía un 54% de los votos, con una ventaja de más de 24 puntos porcentuales sobre Mesa. En Colombia, la violencia empujó a los indígenas a protestar en Bogotá, a cientos de kilómetros de donde los están asesinando. La violencia impulsó a miles de indígenas a viajar a Bogotá para denunciar la situación que viven en sus comunidades al suroeste de Colombia. Desde el domingo se albergan en un deportivo de la capital colombiana. Prometieron volver a la Plaza de Bolívar, donde se manifestaron el lunes, esta vez convertidos en legión, sumados el miércoles a la protesta general contra el gobierno del presidente Iván Duque, en la que participan sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y comunidades afro. El día de mañana, la Minga hará el recibimiento al paro nacional en la Plaza de Bolívar, porque también vienen en esa exigencia por el incumplimiento y con los puntos reivindicativos. Aseguran que solo en los 2 años del gobierno de Duque, 313 indígenas han sido asesinados. El lunes solicitaban una reunión con el mandatario, quien no los recibió, así que hicieron un juicio simbólico frente a la silla vacía que le reservaron al presidente. Los manifestantes partieron el 10 de octubre del Cauca y zonas próximas a más de 400 kilómetros de Bogotá. Estas áreas son disputadas por grupos que financian el narcotráfico. Los indígenas del suroeste de Colombia condenan la violencia y exigen que se cumplan los acuerdos con la exguerrilla FARC, que prometían traer paz a sus tierras ancestrales. El grupo es reconocido como una fuerza muy organizada, capaz de sostener indefinidamente el pulso en la protesta. 7 personas, entre ellos 2 menores de edad, han comparecido ante la justicia francesa por complicidad de asesinato terrorista. Esto tras la decapitación de un profesor que mostró en clase caricaturas del profeta Mahoma. 7 personas han comparecido ante la justicia francesa por complicidad de asesinato terrorista tras la decapitación de un profesor que mostró en clase caricaturas del profeta Mahoma. Entre ellos hay 2 menores de 14 y 15 años que están acusados de haber mostrado al homicida Abdullah Kansorov, quien era el docente que buscaba.
De las investigaciones se desprende que a su llegada a los alrededores del colegio, cerca de las 2 de la tarde, Abdullah Kansorov buscó identificar a su futura víctima y se acercó a un estudiante, ofreciéndole una suma de 300 a 350 euros. El universitario que aceptó recibió una parte de la suma y se quedó con el agresor hasta la llegada de otros compañeros poco antes de las 4 de la tarde. Según fuentes cercanas al caso, el asesino, un joven refugiado de origen ruso-checheno, envió un mensaje de audio en un ruso poco claro en el que dice que vengó al profeta, reprochando al profesor haberlo mostrado de manera insultante. Entre los demás sospechosos figuran el padre de una alumna que inició la movilización mediante videos en las redes sociales, tras el curso sobre libertad de expresión que impartió el profesor el 5 de octubre. La Fiscalía de París anunció una quincena de investigaciones por hechos de apología del terrorismo, amenazas de muerte o provocación. Según el fiscal, el atentado se enmarca en un contexto de llamados a asesinatos lanzados tras la republicación de las caricaturas de Mahoma por el semanario satírico Charlie Hebdo a principios de septiembre, antes del inicio de los juicios por los atentados contra esa publicación y por la misma causa en 2015. Conmoción en Nigeria por un sangriento tiroteo contra una manifestación pacífica en Lagos, la capital económica del país. Se desconoce el número total de víctimas. Conmoción en Nigeria por un sangriento tiroteo contra una manifestación pacífica en Lagos, capital económica del país. Amnistía Internacional denuncia varios muertos, aunque las autoridades solo admiten un fallecido. En los videos difundidos por las redes sociales se puede ver a hombres con uniforme militar disparando con armas de fuego, pero el ejército calificó las imágenes de noticias falsas. Más de 1 millar de personas se habían concentrado el martes por la tarde, desafiando un toque de queda que busca sofocar un movimiento de protesta que se expande desde hace más de 10 días en el país. El miércoles, los distritos de negocios de las Islas de Lagos y todas las tiendas de la ciudad de 20 millones de habitantes permanecían cerrados. Y la indignación se apoderaba de las redes, saltando más allá de las fronteras nigerianas. La Unión Europea condenó la sangrienta represión contra los manifestantes, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el fin de lo que llamó brutalidad de la policía en Nigeria. Esta movilización inédita en el país africano nació a principios de octubre en las redes sociales como denuncia de la violencia policial y poco a poco se convirtió en una protesta contra el poder y el mal gobierno. Desde que empezaron las manifestaciones han muerto al menos 18 personas, entre ellas 2 policías. A modo de prevención, el Papa Francisco mantiene la distancia con los fieles en su audiencia semanal en el Vaticano. Un cambio de costumbre por la pandemia de coronavirus. Como cada miércoles, el Papa Francisco celebró su tradicional audiencia pública semanal, pero por segunda vez consecutiva evitó acercarse a saludar a los fieles para evitar aglomeraciones. Mi spiace fare questo, ma è per la vostra sicurezza. Lamento hacer esto, pero es por su seguridad. En lugar de acercarme a ustedes, darles la mano y saludarlos, nos saludamos desde lejos, pero deben saber que mi corazón está cerca de ustedes. Ci salutiamo da lontano, ma sappiate che io sono vicino a voi con il cuore. El Vaticano ha informado sobre varios casos de coronavirus en los últimos días, incluido un contagio en la residencia de Santa Marta, donde vive el sumo pontífice, y 11 en el cuerpo militar encargado de su seguridad. Italia, uno de los países más afectados por la primera ola de la pandemia, está registrando importantes rebrotes del virus. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en noticias. Puedes seguirnos a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya regresamos con más información. ¿Escuchaste la pitoreta del tren? ¿Cómo? Si vas con audífonos escuchando música y mensajeando. El tren pesa 180,000 kilos y vos solo 72. ¿Sabías que el tren puede viajar hasta 50 kilómetros por hora? Y a 25 necesitaría mínimo 50 metros para frenar de emergencia. Ser atropellado por el tren equivale a que una vagoneta de 11,000 kilos te caiga de 15 metros de altura. No exponga su vida en las vías. No se le meta al tren. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus.
La pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Dejen de hacer lo mismo siempre por la tele. Una variación de esta artista que canta como los dioses. Yo la represento como la abuela Sofía. Llámame, por favor. Dove sta Ciaccia? E dove sta Ciaccia? Se fumare, no Ciaccia. Ciaccia. Ciaccia, Ciaccia, Ciaccia. La abuela Sofía, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias, nuestra primera edición. Soy José David Pérez, es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Llegada de nueva onda tropical activa alertas verdes y amarillas en distintas zonas del país. Fiscalía no cumplió requisitos procesales para dictar medidas cautelares contra Célimo Guido. Gobierno y Asamblea convocan para este viernes a la primera sesión de diálogo multisectorial. Bolivianos protestan en rechazo al presidente electo Luis Arce. Iniciamos con información. El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José aclaró este miércoles que no se acogieron las medidas cautelares contra Célimo Guido y 2 personas más, ya que los argumentos de la Fiscalía no cumplieron los requisitos procesales. La Fiscalía había solicitado 5 medidas cautelares contra estas personas, a quienes se les investiga por los presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de vía. Pasada las 7 de la noche de este martes, Célimo Guido, una mujer de apellido López y un hombre de apellido Villalobos salieron del juzgado penal del Primer Circuito Judicial de San José. Tras 9 horas de audiencia, el juez rechazó las medidas solicitadas por la Fiscalía para los 3 representantes del Movimiento Rescate Nacional. Esto ha sido algo de justicia, es algo realmente impresionante, pues todo un poco de gente encima tratando de desvirtuar el Movimiento Rescate Nacional. Hemos salido bien librados, seguirán apelando, seguiremos peleando, pero al día de hoy, después de haber pedido 5 medidas cautelares a la Fiscalía, un juez competente no nos puso ninguna medida cautelar. Estamos contentos, seguimos luchando en paz como lo hemos hecho. A ellos los investigan por los presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de vía, y por eso el Ministerio Público había solicitado 5 medidas cautelares: prohibición de concurrir o participar en reuniones tendientes a continuar con los delitos investigados, prohibición de visitar cualquier punto de obstrucción de la vía pública, punto de encuentro ciudadano o bloqueo, prohibición de comunicarse con personas que inciten a los bloqueos o alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos, prohibición de comunicarse con los demás imputados en su condición de líderes del Movimiento Rescate Nacional, cuando dicha comunicación tenga como objetivo en instigar la ejecución de bloqueos o coordinar su puesta en práctica, prohibición de expresar apoyo a la obstrucción de las vías públicas o puntos de encuentro ciudadano, instigar o promover su ejecución, así como la prohibición de expresar que se ha asumido la representación del pueblo. De acuerdo con el Juzgado Penal de San José, la Fiscalía alegó 2 peligros procesales: el peligro de continuidad delictiva, bajo argumentos del llamamiento de los investigados a continuar con los hechos a pesar de la indagatoria, y el peligro para la víctima, aludiendo a que se investigan hechos que afectan a la colectividad de ciudadanos. Para el Juzgado Penal sí se acreditó el indicio de probabilidad, pero se rechazó la existencia de los 2 peligros procesales. Primero, porque la continuidad delictiva se da para una persona con antecedentes penales y que la persona continúe
cometiendo el delito. Y segundo, por decir que las víctimas somos todos. Eso no cumple con el requisito procesal si no se concreta quién o quiénes reciben dichas amenazas. Fue la solicitud que hizo. Por supuesto, se tenía que, por parte de nosotros, hacer la respectiva argumentación y fueron rechazadas totalmente. Los representados, tanto el señor Célimo Guido como doña Cinia López, el juez consideró que las medidas cautelares que se estaban solicitando no eran medidas necesarias por ahora. La Fiscalía tramita 5 denuncias agrupadas en una causa en contra de Célimo Guido y otras 7 personas. La Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde y amarilla por fuertes lluvias y la llegada de una onda tropical. De acuerdo con información del Instituto Meteorológico Nacional, la zona de convergencia intertropical se mantiene muy activa, posicionada sobre Costa Rica, favoreciendo la presencia de nubosidad y lluvias en gran parte del país. Según el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, la onda tropical número 47 se encuentra en Panamá y se espera que arribe esta noche al territorio nacional. Por otro lado, el jerarca explicó que ingresamos en un periodo donde las oscilaciones atmosféricas se muestran acopladas de modo divergente, lo que favorece el tener la zona de convergencia intertropical más desarrollada. Dicha actividad atmosférica nos podría presentar algunos temporales en las próximas 2 semanas. Los comités municipales de emergencia están activados, haciendo revisión de protocolos y procedimientos, algunos dando seguimiento a los eventos que se presentaron el día de ayer y expectantes por las incidencias que podríamos tener producto de las lluvias no solo del día de hoy en horas de la tarde, sino durante los próximos días sobre el territorio nacional. Dadas las condiciones climáticas, Pérez dijo que ampliaron los estados de alerta vigentes, quedando de la siguiente manera: la alerta naranja en el cantón de Buenos Aires y también en el cantón de Golfito, la alerta amarilla en el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur, salvo los cantones de Buenos Aires y Golfito. Y por último, la alerta verde, que estaría en el Pacífico Norte, zona norte y Caribe del país. Dada esta situación climatológica, el Instituto Meteorológico Nacional le recomienda a la población que habita en las zonas de riesgo mantenerse informada y acatar los mensajes que difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal. Asimismo, extremar las precauciones en las partes montañosas. A los conductores tener precaución en las carreteras por las condiciones de lluvias y neblina. También a la población estar atenta por posibles tormentas eléctricas y mantener las medidas de distanciamiento y restricciones emitidas por el Ministerio de Salud. 555.000 personas de la zona este de la capital sufrieron afectación en el servicio de agua potable. La suspensión también afectó a Cartago y Paraíso. La sustitución de una válvula en la tubería de aducción de Orosí y Tres Ríos y la reparación de una fuga en Curridabat afectó a unas 555.000 personas que habitan en los cantones de San José, Desamparados, Montes de Oca, Goicochea y La Unión. Además, en el AIA indican que la suspensión también afectó a Cartago y Paraíso. La instalación de esta válvula es de suma importancia, ya que nos permitirá tener un mayor control sobre la apertura y cierre de esta tubería. El segundo trabajo será la reparación de una fuga en una válvula de aire en la tubería entre la planta potabilizadora de Tres Ríos y los tanques de Curridabat. Ambos trabajos se realizarán sobre las tuberías de 900 milímetros, que son el mayor diámetro del acueducto metropolitano. Y al ser el sistema de Orosí la principal fuente de abastecimiento, la afectación ascenderá a poco más de 555.000 personas. Según la entidad, el servicio debía restablecerse paulatinamente en los sectores afectados después de las 6 de la tarde de este miércoles. Sin embargo, eso dependerá de la zona. Inclusive, en la entidad mencionan que podría ser que algunos sectores continúen con baja presión hasta este jueves 22 de octubre, mientras se restablece toda la normalidad. Es decir, que si usted está sin agua en este momento, puede deberse a los trabajos realizados por la institución.
La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña solicita el escaneo del 100% de los contenedores de fruta fresca para evitar que salgan de país contaminadas con droga, lo cual deteriora la imagen del producto nacional. De acuerdo con la Policía de Control de Drogas, los decomisos de droga en contenedores aumentó este año 3 veces más de lo decomisado en todo el 2019. Los recientes hallazgos de productos de exportación que son contaminados con droga para que llegue a Estados Unidos o a Europa tiene muy preocupados a los exportadores. Entre el 1 de enero y este 21 de octubre, la Policía de Control de Drogas decomisó 12.593 paquetes de cocaína ocultos en contenedores, lo cual representa 12 toneladas de droga. La mayoría de estos casos se dieron en contenedores con productos agrícolas de exportación que son contaminados con la droga, en algún punto del tránsito hasta llegar al puerto. Por esa razón, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña pidió al Ministerio de Hacienda y de Seguridad Pública el escaneo del 100% de los contenedores cargados con piña fresca o de industria, independientemente del puerto de destino y con la finalidad de evitar que dichas exportaciones sean utilizadas para el trasiego de la droga. Nosotros nos hemos acercado mucho a los señores de APM. Hemos conversado con ellos sobre la posibilidad de mejorar la tarifa original que tienen ellos publicada, de tal forma que se nos permita a nosotros ver la posibilidad de que se pueda escanear la totalidad de la piña fresca y de industria que se exporta tanto al mercado de los Estados Unidos y mercado europeo. Según Chávez, el equipo en Moín tiene capacidad para escanear entre 3.500 o 4.000 contenedores a la semana, por lo que sería importante analizar la posibilidad de escanear las exportaciones de otros productos como banano, chayote, raíces y tubérculos, o bien las importaciones que ingresan al país por esa terminal. 3 de los más recientes decomisos de la PCD iban hacia Rotterdam en Holanda y fueron descubiertos en la terminal portuaria de APM Terminals en Limón. El 14 de febrero la PCD encontró 5.048 paquetes que iban ocultos en un contenedor. El 22 de mayo 1.250 paquetes de droga iban ocultos en un cargamento legal de jugo de piña de exportación. Por último, el pasado 21 de agosto 918 paquetes de cocaína iban ocultos en cargamentos de piña. Recientemente Estados Unidos clasificó a Costa Rica como uno de los países latinoamericanos con mayor comercialización de droga. Esto no solo enciende las alertas en ese mercado tan importante, sino en otros socios comerciales que podrían aumentar aún más los controles para nuestros productos. Es importante aplicar medidas para reducir estos incidentes. Por ejemplo, concretar la iniciativa que promovemos desde Cadexco para conseguir el escaneo voluntario de los contenedores a una tarifa menor, así como acelerar el proyecto llamado CINI, Sistema de Inspección No Intrusiva, liderado por la Dirección General de Aduanas, para que así los escaneos sean aplicados íntegramente en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. En 2019, la PCD decomisó 4 toneladas de cocaína en contenedores. Los problemas de desempleo que enfrenta el país en estos momentos agudizan la pobreza. Muchos de los más afectados han sido personas con empleos no calificados. Según datos del INEC, 83.000 hogares más se hicieron pobres en comparación al año anterior. La pobreza en Costa Rica llegó, según el INEC, al 26,2%, la cifra más alta desde los últimos 28 años. Es decir, 419.000 hogares viven en esta condición. Hoy no le vamos a mostrar datos ni números, sino la realidad que viven algunas de estas familias. Pues ahorita estos 6-7 meses que ya va con lo de la pandemia, más que todo es con la ayuda que nos ha dado la escuela. Ellas, las dos están matriculadas, entonces gracias a Dios son 2 diarios, entonces con eso hemos podido sustentar un poco más que todo lo de la comida. Doña Eileen es vecina de Sabana Redonda de Poás, es jefa de hogar, madre de 2 niñas y se encuentra en periodo de embarazo. Debido a la pandemia, perdió su trabajo. Aquí es donde viven, un lugar muy humilde, pero que fue prestado para que ella y su familia por lo menos tengan un techo donde vivir. El lugar es tan pequeño que incluso en un mismo cuarto ubicaron la cocina.
El presupuesto de esta familia actualmente depende de la beca de 18.000 colones de FONAVE que recibe por mes la hija de 10 años. Y con eso pagan el agua y la electricidad, mientras que para comer dependen de los paquetes de alimentos que entrega el Ministerio de Educación Pública. Pero la verdad es que es bastante angustioso esta situación así, porque a veces uno no sabe si vamos a poder o no. Y pues yo sé que también la situación del país está muy mal. Ahora nos vamos hasta Dulcenombre de Alajuela. Ahí vive don Marcos Solera. Sencillamente me dijeron que no, que con la poquita pensión que yo recibía, que con eso podía mantenerme. Leí la situación de la casa y me dijeron que no, que ellos no podían ayudar en eso. Él es un adulto mayor de 66 años, quien vive solo, es diabético y tiene un desgaste en su cadera. Su casa prácticamente se cae a pedazos. Por las noches, el frío traspasa las latas y madera, y en tiempo de invierno es inevitable que el agua llegue cerca de su cama. Él depende de una pensión básica que recibe cada mes y la debe distribuir entre alimentación, medicamentos y pago de servicios, como el de la electricidad que logró obtener hace algunos meses. Ahí está la señal, vea, los chorros de agua. Si hubiera venido así media hora, eso está inundado. Eso está inundado de agua, ya que ahí está el pozo de agua. Esto es inundación. Hace un poquito vino un muchacho y como aquí no se puede subir nadie, pues siempre se arriesgó y me puso unas latillas de zinc ahí, puesta encima del otro zinc viejo. Así como estos dos casos, en el país se registran 419.783 hogares pobres, 83.888 más que el año anterior. Así lo evidenció la encuesta nacional de hogares del INEC. La pobreza extrema es de 7% en Costa Rica, lo que equivale a 112.987 familias en esta condición, y en el último año incrementó a 19.445 hogares. Si lo vemos por personas, la pobreza extrema llega a 8,5%, es decir, 435.091 ciudadanos. Para el 2019, se consideró que una persona era pobre en zona urbana cuando recibe 112.317 colones mensuales o menos, y se considera en pobreza extrema cuando los ingresos son de 50.618 colones. Por otro lado, si una persona vive en zona rural y tiene ingresos de 86.353 colones o menos, se considera en pobreza, mientras que si su presupuesto no sobrepasa los 42.117 colones, es pobreza extrema. Sin duda alguna, el desempleo ha sido un factor predominante en el incremento de la pobreza en el país. Las estadísticas del INEC sobre empleo para el trimestre junio, julio y agosto de este año señalan que la tasa de desempleo llega a los 23,2%. Eso equivale a 544.000 personas desempleadas, 264.000 más respecto al año anterior. Muchas de ellas, la gran mayoría, no tiene su primaria concluida o su secundaria concluida, y aún teniéndola concluida no tiene preparación técnica u universitaria que le permita acceder a trabajos calificados. Quiere decir que gran parte de los problemas de desempleo que el país ha estado teniendo recientemente es de población que tenía trabajos no calificados, mucha de ella desempeñando labores antes de la crisis en actividades informales. Según datos del IMAS, en lo que llevamos del año se han beneficiado 201.475 familias en pobreza y pobreza extrema, de los 419.000 hogares que viven en esta condición. En la línea de pobreza no extrema se han atendido a 135.592 familias. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias, ya regresamos con más información. Recuerde que puede seguirnos también a través de Facebook, en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINAPNoticias. Ya volvemos. Gobierno y Asamblea convocan para este viernes a la primera sesión de diálogo multisectorial. Somos más de 4.000 personas trabajando por usted. Este año hemos otorgado créditos por más de 117.000 millones de colones
en 3.900 operaciones para personas y pymes. Hemos realizado arreglos de pago por más de 395.000 millones de colones, llevando tranquilidad a más de 12.490 clientes. Somos gente como usted y estamos a su servicio. Somos el Banco de Costa Rica. ¡Hola! Elmo aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, no. Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras a internet. Pancho, creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender y el mundo conocer. Sí. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Un equipo de Costa Rica Noticias visitó la urbanización Valladolid ubicada en Desamparados, donde se pudo constatar la gran grieta en la calle y el daño provocado a las viviendas debido a un deslizamiento. Vecinos de la zona han tenido que abandonar el lugar y están a la espera de una respuesta por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. En la urbanización Valladolid, en Desamparados, están viviendo una situación bastante complicada, ya que algunas de las viviendas se encuentran en riesgo de un deslizamiento, el cual se produce por la grieta de una calle, lo que pone en peligro la vida de cientos de familias que viven en este lugar. Conversamos con parte del comité de la urbanización, los cuales han manifestado un gran grado de preocupación en este caso. Don Sidney, muchísimas gracias por atendernos y cuéntenos un poco el antecedente, qué es lo que ha pasado, por qué la grieta está tan grande. Y también sabemos que muchas familias están preocupadas porque tendrían que desalojar sus casas, posiblemente no tengan dónde ir y es una situación que está quejando ahorita a la comunidad. Sí, hola a los televidentes. Esto es un problema que se ha originado desde octubre del 2017. A partir de un deslizamiento grande que hubo aquí, el comité trató de ver si podía darse de nuevo otro tipo de deslizamiento y para eso nosotros recurrimos a los estudios de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. Ellos pronosticaron que esto que ustedes van a estar viendo posiblemente se iba a dar, pero lastimosamente acciones que tuvieron que haber realizado la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Desamparados desde el 2017 podía haber evitado lo que estamos lastimosamente los vecinos viviendo en este momento. ¿Hace cuánto tal vez ustedes no reciben por parte de la municipalidad o del ente encargado que se venga a arreglar la calle, que se fiscalice que todo está bien? Sí, digamos, podríamos partir desde octubre del 2017 hasta inicios de este año. Ya cuando ya las grietas, como las están viendo ahorita los televidentes, es muy notoria, es donde ya reaccionan la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Desamparados. Don Sidney, de momento las familias que viven en las casas de habitación, cuya grieta prácticamente está encima de ellas, ¿qué ha pasado con estas familias? ¿En este momento dónde están o se mantienen en sus casas? Sí, claro, resulta que ya el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias catalogó algunas casas en zona roja y zona naranja. Las que están en zona roja, que son 18 viviendas, ya esas familias ya desalojaron. Algunas están ya alquilando, otras todavía están donde familiares, pero ahora precisamente hoy recibimos una visita del geólogo y de la Municipalidad de Desamparados porque están ya valorando que algunas naranjas ya tienen que pasar a rojas.
De hecho, aquí observamos en tomas de nuestro compañero cómo esta vivienda especialmente es una de las más afectadas, ¿verdad? Se puede observar las paredes, se puede observar el piso, cómo está levantado, don Sidney, y también la vivienda que tienen a la par. Ahora, ¿de qué manera se pone a pensar uno, verdad? ¿De qué manera indemnizar también a estas familias que podrían perder sus hogares, verdad? De manera imprevista. Sí, claro, sabemos que esto va a ser un proceso, ¿verdad? Que apenas estamos empezando, donde ahorita, digamos, el IMAS nos está ayudando a los afectados en la parte de lo del alquiler. Pero nosotros sabemos que el objetivo es la reubicación de estas familias, porque todas, digamos, ya habían cancelado sus préstamos con la Mutual Alajuela y el Banco Popular. Ya algunas familias, la mayoría, ya no están en edades para tener un nuevo préstamo. Entonces es ahí donde pedimos condiciones también a la hora de la reubicación. ¿Qué respuesta han recibido de estas condiciones que ustedes han pedido? ¿Hay luz verde? ¿Existe algo positivo entre todo esto? Vieras que ahorita están en un proceso el Comité Municipal y la Comisión Nacional de Emergencias con respecto al plan de inversión. Ahorita lo que estamos solicitando a ellos es que, principalmente a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias y a Alex Solís, que por favor aprueben el plan de inversión, porque necesitamos que ya hagan las tomografías que ellos nos dijeron en ambas calles donde se ven las grietas para que realicen acciones necesarias y urgentes. ¿Un aproximado de cuántas familias son las que están, o personas, si lo podemos decir así, don Sidney, están en peligro? Sí, de viviendas ahorita habrían 31 personas, andan más de 80, pero precisamente a partir de esos estudios que tiene que hacer la Comisión Nacional de Emergencias, posiblemente hasta podría aumentar esa cifra. Entiendo. ¿Se ha visto a alguien, no sé si hospitalizado, verdad, o que le haya pasado algo a raíz de esta situación? Digo hospitalizado en el sentido que alguien al ver su casa, lo que está pasando, de pronto le surgiera algún problema de salud. Bueno, esa parte de salud, si hablamos salud mental, sí. O sea, hemos visto cómo los vecinos y vecinas han sido muy afectadas porque no pueden dormir, pasan las madrugadas desveladas, a pesar de que ya la mayoría desalojamos, pero las que quedan, al ver al frente las grietas y todo, eso les afecta totalmente. También escuchan sonidos. Y cuando hay lluvia, ni qué hablar, ¿verdad? Hay una gran preocupación porque sienten que en cualquier momento esto se va. Don Sidney, ¿cuándo les van a dar una respuesta al respecto de todo esto? ¿Les han dicho, bueno, vamos a tener un tiempo límite o denos paciencia? No sé si de pronto por la justificación de lo que vive el país, ¿verdad? A raíz de la pandemia les han manifestado faltante de dinero, que no hay dinero para atender esto. Claro, o sea, somos conscientes de que una de las cosas que siempre nos dicen es eso, ¿verdad? De lo que estamos viviendo todo el país, de la pandemia, pero digamos, de una fecha concreta no, siempre nos dicen, bueno, se está realizando los procedimientos necesarios, ¿verdad? Digamos, por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo que sí queremos es tal vez que así como hay instituciones como el IMAS, MIVA, Bambi, que sí nos están ayudando, sí están llevándonos de la mano en este proceso, pero también solicitarle a la Comisión Nacional de Emergencias que por favor agilice más la situación de la reubicación de las familias de Urbanización Valladolid. Muchísimas gracias, don Sidney. Gracias también a nuestro compañero Sergio que se ha encargado de las tomas. Y bueno, como bien vieron ustedes, hay una situación que está quejando a esta urbanización. Muchas casas, muchas familias en este momento corriendo riesgos, muchas personas que podrían perder su patrimonio y a la espera de una pronta respuesta por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Según detalle en cámaras de Sergio y en la parte periodística Andrea Zamora, regresamos con ustedes. El Gobierno de la República y el Poder Legislativo convocan a este viernes la primera sesión de trabajo para un diálogo multisectorial. Se han citado alrededor de 70 organizaciones de 9 sectores.
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el presidente del Poder Legislativo, Eduardo Christian Schmidt, han llamado para este viernes a una primera sesión de trabajo para un diálogo multisectorial, con sede en el edificio central del Tribunal Supremo de Elecciones. Se ha convocado cerca de 70 organizaciones de 9 sectores. Ambos presidentes de los supremos poderes indican que el objetivo del encuentro es replantear y echar a andar en conjunto los mecanismos que guiarán la presentación y análisis de propuestas sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Efectivamente, en el marco de la tradición costarricense de diálogo para solventar los grandes problemas nacionales, el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa están invitando a representantes de cerca de 70 organizaciones de 9 diferentes sectores para una sesión de trabajo sobre crecimiento económico, generación de empleo y sostenibilidad de las finanzas públicas. La participación en el espacio debe ser paritaria. Además, se debe asignar una persona titular y otra suplente, en caso de ausencia o enfermedad del titular. Se cerrará la confirmación de la participación el jueves 22 de octubre a medianoche. Un grupo amplio de mujeres con gran influencia en diferentes sectores del país realizaron una carta abierta, donde claman por una democracia más participativa y exigen la representación de cada grupo, donde el 50% de las representantes sean mujeres. La construcción con perspectiva de género facilita las habilidades de escucha y de negociación, las capacidades de diálogo, empatía y actitudes no violentas que aportará la participación de mujeres, facilitará a las partes llegar a acuerdos, permitirá transversalizar la perspectiva de género, facilitará espacios de negociación sin desigualdades de poder y favorecerá soluciones que no excluyan o perjudiquen grupos sociales y que sean respetuosos de los derechos humanos. Es lo que da como argumento el documento para dicha solicitud. Iniciamos con información en el ámbito deportivo. Los presidentes de distintas federaciones deportivas alzan la voz sobre el grave problema que sería el recorte de 4.000 millones de colones para el deporte en el 2021. Ante lo que pareciera una realidad en el recorte presupuestario para el deporte del próximo año de aproximadamente 4.000 millones de colones, los presidentes de diferentes federaciones deportivas aseguran que, si bien es cierto, entienden la situación económica que atraviesa el país y el mundo por el tema de la pandemia, tener un recorte de este nivel prácticamente pondría en cuidados intensivos al deporte costarricense. El recorte presupuestario nos pone también de frente a tal vez la cancelación de los Juegos Nacionales 2021. Eso significa que un impacto fuertísimo inclusive a los comités cantonales, a las federaciones, al deporte formativo y a la generación de nuevos valores. Definitivamente eso es muy duro. Las federaciones también sentirían un impacto en la parte de la masificación y el crecimiento y eso golpearía a todo este tipo de población que está iniciando sus primeros pasos en el deporte. Si bien es cierto, todo parece indicar, y así lo veo yo, si ese recorte presupuestario nos estaría poniendo casi en cuidados intensivos al deporte nacional, por no decir que casi muertos. Otros presidentes afirman que esta iniciativa por parte de la Asamblea Legislativa simplemente destruiría todos los procesos que se tienen en un año tan importante, donde se tendrá participación a nivel de Juegos Olímpicos y además inicia un ciclo con los Juegos Centroamericanos y el tema de Juegos Deportivos Nacionales también corre riesgo. No se puede concebir que se quiera afectar tan drásticamente a una de las actividades más importantes para el individuo y la sociedad costarricense, ya de por sí muy abandonadas de parte de los gobiernos. Se debe mantener el presupuesto que presentó el ICODER ante la Asamblea Legislativa, ante el Ministerio de Hacienda, como corresponde, para que se le dé sostenibilidad a las actividades y programas del ICODER, federaciones y Comité Olímpico Nacional. Asimismo, es muy importante para el mantenimiento y creación de espacios físicos para la práctica deportiva, la recreación y la actividad física. Tender quitar del presupuesto, donde está incluido Juegos Nacionales, las federaciones y otros programas, me parece que no hay mucho pensamiento, no hay mucho asesoramiento, ¿verdad? Me parece que es lo más fácil.
hay que trabajar, o sea, pero de un solo plumazo, quitarle a todos nosotros que estamos trabajando ad honorem para masificar los deportes, no solo el de uno, sino el de todos. O sea, me parece que sencillamente es una locura, ¿verdad? El recorte presupuestario por parte del gobierno de la República de 4.000 millones de colones, tanto para el ICODER como para las federaciones, podría tener un impacto muchísimo mayor luego de la pandemia y para el 2021 prácticamente bloquear muchos de los eventos que se tenían planificados para realizarse en cada uno de los deportes. Los futbolistas deben anunciar al ICODER si han sufrido COVID-19, esto por motivo de la pandemia. La Comisión de Doping del ICODER manifiesta que algunos medicamentos para tratar la enfermedad podrían ser sustancias que no estén permitidas. Con la apertura de las canchas y complejos para la práctica del fútbol 5 en la modalidad de mete-gol por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Deportes, los propietarios de estos complejos deportivos y de entretenimiento aseguran que es una ventana para poder retomar los detalles y además el negocio con el que operaban antes de la pandemia. Sin embargo, no es algo que esperaban, ya que necesitan más la apertura de la modalidad normal y tradicional para poder solventar sus deudas. Para nosotros en realidad en este momento es una luz al final del túnel. Son 7 meses de tener nuestros negocios totalmente cerrados, negocios que se han estado deteriorando. La situación económica de muchos de nosotros es crítica y en realidad sí es una luz al final del túnel. Tal vez no era lo que esperábamos, tal vez esperábamos que ya nos dieran la oportunidad de volver normalmente, pero sí, en realidad esto sí nos va a ayudar por lo menos a respirar un poquito y a comenzar a honrar las deudas que cada uno de nosotros como empresarios tenemos. Otro de los aspectos importantes que mencionan es la afluencia de público, ya que han sido conscientes de que muchos de sus clientes lo que quieren es ir a jugar la tradicional mejenga en cada uno de sus escenarios y no esta modalidad del metegol, un aspecto que podría perjudicarlos porque el volumen de personas que visitarían estos lugares es muchísimo menor y además es importante que el mantenimiento se dé por las condiciones de la pandemia. A partir del 1 de noviembre, los complejos y canchas de fútbol 5 podrán tener esta apertura. Sin embargo, tendrán que hacer modificaciones en sus canchas, pintarlas para la modalidad del metegol y además ajustar los protocolos de ingreso y limpieza, así como la desinfección de cada uno de sus lugares, algo que luego de 7 meses sin ingresos de absolutamente ningún tipo podría ser complicado en el plano económico para los empresarios. Vamos con información en el ámbito internacional. Cientos de bolivianos se manifestaron el martes en Cochabamba y Santa Cruz en rechazo a la elección de Luis Arce como presidente del país. ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! Protestas en Bolivia contra la elección del izquierdista Luis Arce como presidente del país. En Cochabamba, varias decenas de personas se concentraron frente a la sede del Tribunal Electoral. Me ha parecido algo muy extraño que de la nada el MAS tenga de nuevo tanto apoyo, siendo que hace un tiempo toda la gente estaba en contra, todos hemos estado aquí, hemos ganado la lucha de los 21 días. Entre octubre y noviembre de 2019, masivas movilizaciones en varias ciudades de Bolivia exigieron la renuncia de Evo Morales, quien finalmente dimitió y está refugiado en Argentina. El miedo al movimiento al socialismo lo hemos perdido en octubre. A Evo Morales le decimos, todos los ciudadanos, quiere volver a Bolivia, que vuelva, pero va a volver a Chonchocoro, donde pertenece. Porque el daño que le ha hecho a Bolivia, el daño que le ha hecho a nuestra libertad, el daño que le ha hecho a nuestra democracia no se perdona. La victoria de Arce por mayoría absoluta en primera vuelta tomó por sorpresa a los bolivianos, luego de sondeos que pronosticaban un balotaje contra el expresidente centrista Carlos Mesa. Con más del 88% de las actas escrutadas, el exministro de Economía conseguía un 54% de los votos, con una ventaja de más de 24 puntos porcentuales sobre Mesa. En Colombia, la violencia empujó a los indígenas a protestar en Bogotá, a cientos de kilómetros de donde los están asesinando. La violencia impulsó a miles de indígenas a viajar a Bogotá para denunciar la situación que viven en sus comunidades al suroeste de Colombia.
Desde el domingo se albergan en un deportivo de la capital colombiana. Prometieron volver a la Plaza de Bolívar, donde se manifestaron el lunes, esta vez convertidos en legión, sumados el miércoles a la protesta general contra el gobierno del presidente Iván Duque, en la que participan sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y comunidades afro. El día de mañana, la Minga hará el recibimiento al paro nacional en la Plaza de Bolívar, porque también vienen en esa exigencia por el incumplimiento y con los puntos reivindicativos. Aseguran que solo en los 2 años del gobierno de Duque, 313 indígenas han sido asesinados. El lunes solicitaban una reunión con el mandatario, quien no los recibió, así que hicieron un juicio simbólico frente a la silla vacía que le reservaron al presidente. Los manifestantes partieron el 10 de octubre del Cauca y zonas próximas a más de 400 kilómetros de Bogotá. Estas áreas son disputadas por grupos que financian el narcotráfico. Los indígenas del suroeste de Colombia condenan la violencia y exigen que se cumplan los acuerdos con la exguerrilla FARC, que prometían traer paz a sus tierras ancestrales. El grupo es reconocido como una fuerza muy organizada, capaz de sostener indefinidamente el pulso en la protesta. 7 personas, entre ellos 2 menores de edad, han comparecido ante la justicia francesa por complicidad de asesinato terrorista. Esto tras la decapitación de un profesor que mostró en clase caricaturas del profeta Mahoma. 7 personas han comparecido ante la justicia francesa por complicidad de asesinato terrorista tras la decapitación de un profesor que mostró en clase caricaturas del profeta Mahoma. Entre ellos hay 2 menores de 14 y 15 años que están acusados de haber mostrado al homicida Abdullah Kansorov, quien era el docente que buscaba. De las investigaciones se desprende que a su llegada a los alrededores del colegio, cerca de las 2 de la tarde, Abdullah Kansorov buscó identificar a su futura víctima y se acercó a un estudiante, ofreciéndole una suma de 300 a 350 euros. El universitario que aceptó recibió una parte de la suma y se quedó con el agresor hasta la llegada de otros compañeros poco antes de las 4 de la tarde. Según fuentes cercanas al caso, el asesino, un joven refugiado de origen ruso checheno, envió un mensaje de audio en un ruso poco claro en el que dice que vengó al profeta, reprochando al profesor haberlo mostrado de manera insultante. Entre los demás sospechosos figuran el padre de una alumna que inició la movilización mediante videos en las redes sociales, tras el curso sobre libertad de expresión que impartió el profesor el 5 de octubre. La Fiscalía de París anunció una quincena de investigaciones por hechos de apología del terrorismo, amenazas de muerte o provocación. Según el fiscal, el atentado se enmarca en un contexto de llamados a asesinatos lanzados tras la republicación de las caricaturas de Mahoma por el semanario satírico Charlie Hebdo a principios de septiembre, antes del inicio de los juicios por los atentados contra esa publicación y por la misma causa en 2015. Conmoción en Nigeria por un sangriento tiroteo contra una manifestación pacífica en Lagos, la capital económica del país. Se desconoce el número total de víctimas. Conmoción en Nigeria por un sangriento tiroteo contra una manifestación pacífica en Lagos, capital económica del país. Amnistía Internacional denuncia varios muertos, aunque las autoridades solo admiten un fallecido. En los videos difundidos por las redes sociales se puede ver a hombres con uniforme militar disparando con armas de fuego, pero el ejército calificó las imágenes de noticias falsas. Más de 1 millar de personas se habían concentrado el martes por la tarde, desafiando un toque de queda que busca sofocar un movimiento de protesta que se expande desde hace más de 10 días en el país. El miércoles, los distritos de negocios de las Islas de Lagos y todas las tiendas de la ciudad de 20 millones de habitantes permanecían cerrados. Y la indignación se apoderaba de las redes, saltando más allá de las fronteras nigerianas. La Unión Europea condenó la sangrienta represión contra los manifestantes, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el fin de lo que llamó brutalidad de la policía en Nigeria. Esta movilización inédita en el país africano nació a principios de octubre en las redes sociales como denuncia de la violencia policial y poco a poco se convirtió en una protesta contra el poder y el mal gobierno. Desde que empezaron las manifestaciones han muerto al menos 18 personas, entre ellas 2 policías. A modo de prevención, el Papa Francisco mantiene la distancia con los fieles en su audiencia semanal en el Vaticano. Un cambio de costumbre por la pandemia de coronavirus.
Como cada miércoles, el Papa Francisco celebró su tradicional audiencia pública semanal, pero por segunda vez consecutiva evitó acercarse a saludar a los fieles para evitar aglomeraciones. Mi spiace fare questo, ma è per la vostra sicurezza. Lamento hacer esto, pero es por su seguridad. En lugar de acercarme a ustedes, darles la mano y saludarlos, nos saludamos desde lejos, pero deben saber que mi corazón está cerca de ustedes. Ci salutiamo da lontano. Ma sappiate che io sono vicino a voi con il cuore. El Vaticano ha informado sobre varios casos de coronavirus en los últimos días, incluido un contagio en la residencia de Santa Marta, donde vive el sumo pontífice, y 11 en el cuerpo militar encargado de su seguridad. Italia, uno de los países más afectados por la primera ola de la pandemia, está registrando importantes rebrotes del virus. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 mediodía con más noticias. 7 de la noche, nuestra edición estelar. Manténgase informado en nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentra como Costa Rica Noticias, en Twitter como @SinarNoticias, nuestra página web costarricamedios.cr. Feliz mañana. Que la pasen bien. Esta semana